Bendiciones, bendiciones, buenas tardes, Shalom, Shabbat Shalom. Hoy comenzamos un nuevo tiempo de descanso espiritual, esperando que las bendiciones del Altísimo, del Padre de las Luces, sea sobre cada uno de ustedes. Estamos en espera, en expectativa de cosas grandes que Dios hace en nuestras vidas y que seguirá cumpliendo. Anticipamos que su gracia y su favor son sobre nosotros, sobre nuestras generaciones. A esperar que un par más de personas se conecten y vamos a dar inicio. Hoy hay una gran expectativa del tema que vamos a tratar. Venimos con material profundo, con material explosivo, rompe esquema, alinear nuestros espíritus, nuestra esencia divina. Hay algo que el Espíritu va a poner en nuestro depósito en este día, de manera que pedimos al Padre de las Luces que irradie su luz sobre nosotros, que su Espíritu vivifique nuestro espíritu, que tengamos la sensibilidad, que todo lo carnal, todo lo somático, todo lo sensorial sea desplazado y que prime en nosotros la conexión de la unción del Santo, esa unción que Juan describe como la que nos enseña, como la unción maestra. Qué buena manera de llamarle, la unción maestra. Así que saludamos a Yomara, a Catherine que están por ahí, David, Yomara. Se conectaron un par de personas más, todavía no se han identificado. Mientras vayan llegando, vamos a tener un tiempo de oración. Abra su boca, glorifique el nombre de Dios. Yo espero que este teléfono no se me salga de aquí de la base está nueva. Todavía no conoce bien al teléfono, de manera que si usted ve que se despega, tranquilo, lo recogemos y seguimos en conexión. Bendecimos el nombre de nuestro Padre Celestial, glorificamos el nombre de nuestro Dios, declaramos que Jesucristo es Señor sobre tu familia, sobre tu vida, sobre la vida de los nuestros, sobre nuestras generaciones. Oramos para que Él siga en control de los tiempos, que Él reine sobre las naciones, que Él reine sobre las congregaciones, sobre las denominaciones, y que todo lo que el hombre ha hecho o ha intentado hacer se someta a los designios eternos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy vamos a hablar de un tema que habíamos dejado pendiente el pasado domingo, sobre el nuevo orden mundial, mal llamado nuevo orden mundial. Me preocupa que incluso hay predicadores, expositores de la palabra, que se están haciendo eco. Y yo entiendo, porque como otras veces me han escuchado decir, la verdad tiene diferentes capas, tiene diferentes niveles. La matemática tiene una matemática básica donde usted suma, resta, multiplica y divide. Pero si usted se mete a logaritmo, ya estamos hablando de asuntos más serios, de asuntos más profundos. Los colores, hay colores primarios, hay colores básicos. Luego hay una amalgama de diversidad de colores, de tonos, de combinaciones. Todo en la vida tiene profundidad, todo en la vida tiene un nivel básico y todo en la vida tiene un nivel de complejidad. Las cosas van desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Y a pesar de que lo que queremos traer en esta tarde es algo simple, pero es simple para los simples y es profundo para los profundos. De manera que no importa el nivel donde tú te encuentres, vas a conectar y vas a ir poco a poco entendiendo según tu nivel de comprensión. Obviamente, la palabra dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso habla de la perfección a la que estamos llamados todos a alcanzar. Pablo habla y escribe
de que hasta que todos crezcamos a la estatura del varón perfecto. Eso de que yo me quedo aquí en la orilla, no. Estás diseñado para entrar a la profundidad, de ir poco a poco. Primero el agua le daba por los tobillos al profeta, después le daba por las rodillas, después le daba por el lomo, después le daba, ya había un nivel de profundidad donde había que nadar. Y ese debe ser el enfoque tuyo. Tienes que nadar en el Espíritu, tienes que nadar en Dios. Jesucristo le dice a Nicodemo: el que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te asombre de que te haya dicho es necesario nacer de nuevo. El viento sopla, mas tú no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Cuando te metes en la profundidad del mundo espiritual, el mundo natural, el mundo de la materia, tiempo y espacio, lo vas a comprender de una manera muy diferente y de una manera más efectiva. Porque cuando vemos todo desde la perspectiva divina, desde la perspectiva del Creador, entonces las cosas cobran el sitio y el valor por el cual fueron diseñadas. Vamos a darle 30 segundos de adoración al Padre, al Hijo, al Espíritu de vida. Venga, abre tu boca ahí donde tú estás. Tal vez yo no puedo, no puedo oírte, definitivamente no puedo oírte, pero Él sí puede oírte. En el mundo espiritual conectamos. Bendecimos la vida de Ángel que se conectó, Cassandra sí está por ahí, Janet Maldonado, está también por ahí Dinora. Bendiciones a todos, a todas las que están por ahí conectados. Yo quiero que podamos hacer una conexión especial en el mundo espiritual, porque el material que viene hoy es un material sumamente bueno, es un material que nos va a permitir conectar algunas piezas que yo sé que algunos han estado en sus espíritus. Hoy muchas preguntas que tú has tenido van a ser respondidas, te lo garantizo. Preguntas que te ha hecho en el pasado, hoy la vas a entender, hoy la vas a tener. Y vas a tener una piececita más del rompecabezas. No te garantizo que vas a armar todo el rompecabezas, porque el día que se acabe el rompecabezas se te acaba la vida. De manera que Pablo dice que ya está en una condición donde ha entregado, ha guardado la fe. Ya lo que quería era la corona de justicia. Él ya tenía las piezas juntas, le faltaban solamente una o dos, y esa una o dos la iba a conseguir cuando entrara y cruzara el espacio hacia la eternidad. Así que vamos a abrir nuestros corazones, vamos a abrir nuestra boca. Padre, en el nombre de Jesús te reiteramos nuestro deseo de que por tu Espíritu nos infunda esta palabra de vida, que nos alinee con lo que está pasando a nuestro alrededor. Son tiempos inciertos, son tiempos inseguros, pero qué bueno saber que nuestra vida está callada, anclada en la roca inconmovible de los siglos, que es Jesucristo tu Hijo, por el cual te pedimos estas cosas, y que esta palabra también surta un efecto de fruto, que pueda fructificarse en nuestro corazón, en nuestra vida, y que podamos ser elementos de cohesión, de unidad, para también bendecir la vida de otros. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. De antemano les digo que no creo que en una hora podamos abarcar todo lo que vamos a abarcar o todo lo que tenemos que abarcar. Nos va a costar tal vez otra sesión, pero comenzaremos y hasta donde podamos llegar, y luego pues ya coordinaremos para darle continuidad. Hablamos de que estamos escuchando mucho a nuestro alrededor. No es nuevo el tema del nuevo orden mundial, pero queremos desmantelar esa gran mentira de un nuevo orden mundial, porque es un aparente nuevo orden mundial. Oye bien, aparente. Lo que es aparente no es en realidad. De manera que comenzamos diciendo que no es nuevo, es viejo. Que no es orden, es desorden. Y que más que mundial, es espiritual. De manera que estamos hablando es de un viejo desorden espiritual. Ese es el verdadero nombre del denominado nuevo orden mundial. Eso no lo vas a encontrar por ahí, porque dice Daniel: los entendidos comprenderán. La gente corre como Vicente a donde va la gente.
A veces hasta los mismos predicadores repiten las cosas que andan por ahí, la gente diciendo. La Biblia no habla de tal cosa. Apocalipsis, Daniel no habla de tal cosa específicamente de nuevo orden mundial. Eso es un estratagema del enemigo, es un lenguaje que, como muchos otros aspectos de la cotidianidad del ser humano, hoy día el lenguaje se está permeando, se está dañando, se está contaminando cada vez más, a tal punto que hasta los colores están cambiando de significado. Por ahí hay una serie que dice que el naranja es el nuevo negro, orange is the new black, aunque eso tiene otras connotaciones. Pero sabemos que todo se le ha dado un giro, a todo se le ha cambiado el sentido. Hoy en día tenemos también el problema con el supuesto lenguaje inclusivo, donde hay un deterioro del lenguaje a causa de estas ideologías y de estos enunciados. Entonces, Satanás, que el Señor le reprenda, es un artista en disfrazar las palabras, en distorsionar la verdad, en ocultar detrás de nombres, etiquetas, símbolos, esconder la realidad de las cosas. Por eso, los hijos de la luz, cuando llegamos con la luz, se evidencia lo que verdaderamente está detrás de esa oscuridad. De manera que no es nuevo, no es orden y no es del todo el asunto mundial. Es viejo, es desorden y es espiritual. De manera que de aquí en adelante, cuando tú veas y oigas nuevo orden mundial, tú que eres una persona entendida, vas a leer, vas a oír viejo desorden espiritual. No es nuevo orden mundial, es viejo orden espiritual. Ponemos eso como plataforma, como fundamento. Porque hay que hablar con claridad, porque la verdad está en las palabras. Y como vamos a ver, desde el principio hasta el final, en la escritura y en la historia de la humanidad, hay un problema con la palabra, hay un problema con las definiciones, hay un problema con los sentidos, hay una distorsión que el reino de las tinieblas siempre ha buscado. Para lo que Dios dice de una manera, el reino de las tinieblas lo quiere decir de otra manera, al punto tal que si usted no se alinea bien con el Espíritu de Dios, con el Espíritu que inspiró la palabra, óigame bien el peligro, usted y yo podríamos caer en el craso error de estar predicando verdad a medias, que es lo mismo que mentira. Podríamos vernos mezclando luz con tinieblas, podríamos vernos mezclando cosa dulce con un poquito de cosa amarga, y eso es contradicción. El Señor en su misericordia nos libre de caer en tal error, pero las redes sociales más que nunca, cuando tú te metas en ellas, tienes que nadar de mano del Espíritu de vida, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, porque de lo contrario te puedes enredar en las redes con aparente buenos estudios bíblicos, con aparente buenos predicadores. Hoy más que nunca hay que depender de la unción del Santo, la cual Juan, cuando escribe en una de sus cartas, dice: ustedes tienen la unción del Santo de tal forma que ella misma, es decir, la unción, los enseña, y no tienen necesidad de que nadie los enseñe, porque la unción misma le enseña. Esto que tú estás recibiendo y puedas recibir de cualquier otro expositor o maestro o pastor de la Biblia, tú tienes que hacerlo de la mano con el Espíritu Santo. Óyeme bien, vivimos en tiempos peligrosos. Todo lo que yo aquí mencione, todo lo que aquí yo haga alusión, tú tienes que filtrarlo con la propia unción que tú llevas. Porque esto se va a poner de mal en peor, al punto tal que Jesucristo profetizó que si aquellos días no fuesen acortados a causa de los escogidos, aún ellos se perderían. Así que Espíritu de Dios, cubre la mente de cada uno de nosotros, cubre nuestros espíritus, conecta
y que todo lo que se diga sea alineado, todo lo que se diga sea alineado, amplificado, rectificado, modificado por tu espíritu, pero que lo que salga de aquí y llegue allá sea algo genuino y algo dirigido por ti. En el poderoso nombre de Jesús. Bueno, no quiero detenerme mucho en ir saludando a la gente que se van incorporando. De todos modos, saludamos a Mari, Raymond por ahí, Sandra, Betania, Marta. De seguro que por ahí ya viene Raymond y otros por ahí. Pero vamos a entrar en tema. Para los que llegaron ahora, estamos hablando del supuesto nuevo orden mundial. Estamos diciendo que no es nuevo, es viejo, no es orden, es desorden, y más que mundial, es espiritual. De aquí en adelante, cuando tú oigas, cuando tú mires, cuando tú leas, nuevo orden mundial, tú vas a leer, tú vas a escuchar, tú vas a interpretar, le vas a dar el verdadero calificativo que Dios le da y lo vas a entender como viejo desorden espiritual. Ese es el verdadero nombre de lo que anda por ahí rodando. Viejo desorden mundial. El mismo mago, Juan le describe como la serpiente antigua, aparece nuevamente en nuestro escenario, en nuestra generación, pero es la misma criatura que irrumpió en el Edén, es la misma criatura que irrumpió en Babel, en Egipto, en Babilonia, en Asiria y a través de cada uno de los imperios y reinos antiguos. Hoy simplemente busca entrar de una forma aparentemente nueva en el escenario político, socioeconómico mundial, pero es la misma serpiente antigua. Apocalipsis 12:9 dice: el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Es el mismo personaje, simplemente con un disfraz diferente. Te digo de antemano, tengo aquí mis notas, te digo de antemano que tú no te puedes dejar envolver con las conceptualizaciones del mundo. No te puedes dejar envolver con las conceptualizaciones del mundo. Hace mucho tiempo entendí, bendiciones Pedro, entendí que hay que hablar con precisión. Tú no te estás dando cuenta que hoy más que nunca hay que estar diciendo, no, es lo que quiere decir tal cosa. No, yo entiendo, hay un problema de comprensión. Hay un problema de entendimiento y eso se da a todos los niveles. Y no tiene que ver con idioma. Puede ser gente que habla inglés, puede ser gente que habla en español, no importa el idioma. Hay un problema de comprensión, hay un problema de comunicación, hay un problema de semántica, hay un problema de etimología, hay un problema de raíz de los que las palabras comunican. Y hay que cuidar, porque la verdad está en la palabra. Jesús mismo es la palabra, es el verbo de Dios. Entonces, hoy los púlpitos por medio de las redes están llenas de personas con argumentos, con interpretaciones de profecía, que si tú no te cuidas, te puedes ver bien enredado. Las redes se han convertido en armas peligrosísimas. Es como un bisturí en la mano de un cirujano. El cirujano puede usar ese bisturí para hacer una incisión, para hacer una cirugía y traer salud. Pero ese mismo bisturí en la mano de un delincuente, de un asesino, se convierte en un arma mortal. Algo entonces que puede ser de utilidad también se puede convertir en algo de mucho peligro. Y el libro más leído de la Biblia en estos últimos días de pandemia, en esos últimos 2-3 meses de pandemia y pospandemia, el libro más leído de la Biblia ahora mismo es Apocalipsis. Le sigue Daniel. ¿Por qué? Porque la gente ahora tiene una euforia de entender profecía. Predicadores que nunca en su vida habían predicado de Apocalipsis, ahora están predicando de Apocalipsis. Porque la gente quiere público, porque la gente quiere audiencia. Pero el remanente escogido,
siempre ha estado escuchando la voz del Espíritu. Siempre estamos escuchando lo que dice el Espíritu, no lo que dice el espíritu de la gente, el espíritu del mundo, el espíritu de maldad. Oiga bien, aún el mundo demanda espíritu, cosas del espíritu, cosas del mundo espiritual. Aún el carnal quiere escuchar cosas de Dios. Porque dice la palabra que aún los demonios creen y tiemblan. El diablo sabe y sus secuaces saben el valor que tiene el mundo espiritual. Y se le disfraza a la gente y le hablan de Biblia, pero le hablan de Biblia distorsionada. Y hay personas, por eso es tan serio el tema de ser maestro. Dice Santiago, no quieran mucho ser maestros porque van a cargar mayor condenación. ¿Por qué? Porque cuando se habla de la palabra, se explica la palabra, hay quienes toman en serio lo que tú dices. Hay quienes se creen lo que tú dices. Y por eso uno tiene que ser muy celoso de que lo que uno diga y salga por la boca de uno sea filtrado por el Espíritu Santo que inspiró a los escritores bíblicos, porque es muy fácil caer en el error. De manera que tenemos que acercarnos a la palabra con una disposición de que ella nos enseñe, y qué mejor que quien inspiró a los escritores bíblicos, que es el Espíritu de vida, el Espíritu Santo, nos ayude a entender lo que dijo por medio de estos escritores. Tenemos que cuidarnos, vuelvo y le reitero, porque hay muchos agoreros, hay muchos cabalistas, hay muchos sabiondos y sabiondas también que están interpretando los eventos del fin. Más que nunca hay que aferrarse a una comunión íntima con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Cristo, y depender directamente del cielo. Hay dos libros, vuelvo y le reitero, que se toman en cuenta al momento de poner una plataforma, una referencia para hablar de estos temas. Es el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel. Yo espero que tenga tu Biblia a la mano. El libro de Apocalipsis, aunque mucha gente le tiene miedo y tradicionalmente hay quienes huyen de hablar de él, en realidad fue una carta escrita a 7 iglesias del Asia Menor, con el objetivo de alentarles, de que se sintieran respaldados por la presencia de Dios en sus vidas, con un contenido también de exhortación, de corrección, pero más que todo para que los creyentes entendieran el tiempo en el que estaban viviendo. En esa dinámica, Dios permitió que por medio del Espíritu Juan recibiera destellos del futuro. Es decir, que cosas que Juan escribió saltaran a los tiempos del fin. Pero Juan pensaba que él ya estaba viviendo el tiempo del fin. Juan pensaba que su generación era la última. Y de alguna manera toda generación de la cristiandad, a través de las épocas, a través de los años, a través de las edades, siempre cada una ha intentado y ha entendido que es la última generación. Si no, mira dónde estamos nosotros, ya con esta pandemia y lo que está pasando mundialmente, ya estamos diciendo, todo el mundo está diciendo, ya el Señor está... Bueno, obviamente va a haber una generación que le va a tocar ser la última, pero nosotros tenemos que vivir preparados como si la nuestra fuera la última, como también como si la nuestra no fuese la última. Por eso tenemos que tener el corazón en el cielo y los pies en la tierra. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir invirtiendo, tenemos que seguir enfocados en vivir vidas productivas aquí en la tierra, ser de bendición a otros, llevar la palabra, pero también con la expectativa de que si se desencadenan los eventos proféticos escatológicos en nuestra generación, gloria a Dios, Maranata, Cristo que venga. Ese tiene que ser nuestro anhelo. Pero mientras tanto, tenemos que seguir y mantener un enfoque no de desesperación, no de desasosiego, de incertidumbre. Aún los días sean de incertidumbre, aún los tiempos sean peligrosos, nuestro corazón más que nunca tiene que estar afirmado y afincado en lo que Dios ha dicho, ha prometido. Y como en otra ocasión le dije, las
las profecías, los libros escatológicos que hablan del fin, nos dan son previews, nos dan muestritas aquí y allá, nos dan un bosquejo de las cosas. Ahí no tenemos todos los detalles, ahí no tenemos elementos de concatenación, de enlace. No siempre se da así, no siempre las cosas están en orden cronológico. Eso es muy peligroso. Apocalipsis no está en orden cronológico. En el capítulo 23 puede ser que haya un contenido, hayan cosas que van primero que lo que está en el capítulo 2, o en el 3 o en el 4. Entonces hay que depender del Espíritu que inspiró. Hay que depender del Espíritu que inspiró. Y yo quisiera que vayamos allí precisamente al libro de Apocalipsis. Porque es una referencia la que vamos a tomar. Y también vamos a estar yendo a Daniel. Vuelvo y te reitero, el libro de Apocalipsis fue escrito como carta a las iglesias para darle ánimo, para exhortación, para motivación. Y es interesante porque cuando uno estudia la historia de lo que se llama el canon bíblico, es decir, cómo se hizo la compilación de los libros de la Biblia, el libro de Apocalipsis hubo mucha oposición en los concilios para insertarlo, para que fuese parte del canon bíblico, a causa de la naturaleza de su contenido. Mas sin embargo, finalmente pues está en la Biblia y es un cierre magistral en el que el Espíritu de Dios pone un sello de que la palabra se va a cumplir, y con ese contenido se cierra lo que nosotros conocemos como el canon bíblico del Nuevo Testamento. Y cuando hablamos de Apocalipsis, cuando hablamos de nuevo orden mundial, cuando escuchamos oír de nuevo orden mundial, cuando en realidad estudiamos el viejo desorden espiritual, entra también la figura del anticristo, mucha expectativa con esta figura, y vamos a estar hablando de todo eso porque es necesario que, para poder esclarecer el contenido altamente simbólico que tiene Apocalipsis y que tiene Daniel, dicho sea de paso, los lectores del Apocalipsis, cuando leían, entendían lo que se estaba diciendo allí, porque ellos manejaban los elementos que Juan utiliza de manera codificada para transmitirle conceptos, ideas, principios, enseñanzas a ellos. Para nosotros suena extraño, pero cuando uno hace un estudio, un ejercicio histórico, bíblico o gramatical, entonces también podemos entender el contenido sin ningún problema. Por otro lado, no podemos descartar que históricamente, de tiempo en tiempo, se han presentado situaciones mundiales y personajes políticos y religiosos que han aparecido para personificar por medio de cierto protagonismo y antagonismo lo que parecería ser el personaje del anticristo. Por eso siempre vemos que han habido dictadores, Hitler, Stalin, muchos papas, presidentes. Y yo me acuerdo a Gorbachev, se le decía que ese era el anticristo. En la época mía, cuando Gorbachev estaba en Rusia, hasta en La Mancha se le identificaba como que eso era un indicativo, una marca que traía en la frente como descendiente de Caín. Es decir, que cada generación ha tenido personajes malos y no muy buenos, a los cuales se le ha buscado atribuir cierto tipo de protagonismo conectado con los eventos del fin. Y nosotros no estamos ajenos a eso, y ya se lo voy a demostrar. ¿Okay? Siempre entonces han surgido teorías, forma de conectar con la interpretación del anticristo y elementos alrededor de esa figura. ¿Okay?
Yo recuerdo haber leído que cuando el sistema de la seguridad social surgió aquí en Estados Unidos en los años 30, cuando Roosevelt era presidente, había cristianos que no querían que se le asignara un número de seguridad social. Dijeron, ya, esto es el fin. El que acepta una tarjeta de seguridad social está aceptando la marca de la bestia. Oiga, ¿cómo es? Y hoy la mayoría de los inmigrantes lo que quieren es tener rápido su número de seguridad social, porque eso le da entrada al sistema. Cuando aquellos que vivieron en esa generación, en la década de los 30, no querían recibir ese sistema, porque lo asociaban con que a ti darte un número y que ahora tú ibas a hacer un número, ya tú te estabas metiendo en el sistema de la bestia. Ya eso era el fin. Ya la gente de esa década dijeron, ya el Señor está a las puertas. Y de eso ya han pasado alrededor de unos 90 años. Para nada más y nada menos, unos 90 años. Cuando salió la tarjeta de crédito, muchos cristianos no querían tarjeta de crédito, porque un cristiano que cogió una tarjeta de crédito estaba aceptando la marca de la bestia. Ya el dinero iba a salir de circulación. Ya el que no tuviera una tarjeta de crédito no iba a poder comprar ni vender, como dice Apocalipsis, por allá en el capítulo 13. Y esa generación, yo recuerdo en los 80, cuando a mi nación llegó el tema de las tarjetas de crédito, muchos cristianos se oponían. No, yo no voy a sacar tarjeta de crédito. Ahora esos andan con 3, 4, 5 tarjetas de crédito y la mayoría de los casos la deben. Pero es interesante cómo cada generación tiene que lidiar con realidades que le acercan a lo que eventualmente será el fin de los tiempos. Y vuelvo y le reitero, nosotros no somos mejores que ellos. Ahora mismo estamos lidiando con este tema de la vacuna, que si la vacuna tiene un microchip y que sea ese microchip ya es la marca de la bestia, y por ahí un sinnúmero de detalles que buscan hacernos sentir que el Señor está a las puertas y que el fin descrito por Apocalipsis ya es inminente. Vuelvo y le reitero, tenemos que ser ni muy Marta ni muy María. Tenemos que mantener un balance. Hay que discernir los tiempos, pero el Espíritu de vida está para esclarecernos cualquier confusión, cualquier duda, cualquier malinterpretación que se quiera albergar en nuestros corazones. Y más que nunca tenemos que estar dependiendo de Él. ¿Ok? Entre los muchos capítulos de Daniel y de Apocalipsis que nos van a ayudar a descifrar el viejo desorden espiritual, entiéndase, el nuevo orden mundial, está Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Yo siento un poco de presión en los aires. Y cuando hablo de presión es porque a veces hay quienes entran a la transmisión, pero debemos de orar. Yo oro, pero necesito su apoyo para que el que entre a la transmisión entre con un espíritu apacible, con un espíritu enseñable y con un espíritu de armonía. Porque de lo contrario yo siento como una presión en terminar rápido, en decir las cosas rápido. Y yo quiero que nos tomemos el tiempo, ¿ok? Déjenme de conectar aquí la laptop. Ok. Entonces seguimos. Esto es importantísimo. Este fundamento que vamos a poner. Daniel capítulo 2. Vaya allí, al texto bíblico. Daniel capítulo 2. En este capítulo hay un episodio en la vida de Daniel. Daniel fue llevado junto con su generación cautivo a Babilonia. Y Daniel tenía una relación con Dios muy especial. Él era
un tanto parecido a José en términos de su relación con los sueños y la capacidad de recibir revelación de la interpretación de los sueños. ¿Okay? Al mismo tiempo, Daniel tenía, dice la palabra, un espíritu superior, lo cual le permitió estar en lugares de alta gerencia y de alta influencia en el reino en el que él estaba cautivo. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño, pero cuando se despertó se olvidó del sueño y llamó a sus sabios, llamó a su gente entendida, pero resulta que él no se acordaba del sueño y él le dijo a sus sabios que ellos debían de traerle a él el sueño que él no se acordaba y además la interpretación del sueño, que si no lo iba a matar a todos, incluyendo a Daniel, que era considerado también como un sabio. Cuando Daniel supo el asunto, buscó dirección de parte de Dios y Dios entonces le revela a Daniel el sueño y la interpretación. Entonces le doy eso como introducción para que vayamos al versículo 29 del capítulo 2 y obviemos la lectura de toda una serie de versículos anteriores. ¿Okay? Eso después usted lo puede leer al paso en su lectura personal. Entonces vamos al capítulo 2 de Daniel, al versículo 29. Saludamos a la gente que se conectaron por ahí, como Gloria, Marta, ha habido algunos nombres por ahí. Versículo 29, capítulo 2 de Daniel. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Es decir, que Nabucodonosor se acostó y comenzó a pensar cómo será el futuro, cómo van a ser los tiempos del fin, cómo será la historia después que yo no esté. Y entonces le fue revelado lo siguiente, versículo 30. Dice Daniel: y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba delante de ti en pie, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Paramos ahí. La imagen, la estatua que Nabucodonosor vio en visión, tenía 5 partes. Y cada una de esas partes, de esa estatua, de esa imagen, de esa figura, estaba compuesta de diferentes materiales. El primer material, que era la cabeza, era oro. Después la segunda parte, el pecho y los brazos, era de plata. La tercera parte, el vientre y los muslos, era de bronce. Las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Cuando se habla de barro cocido, es el barro que ha sido horneado, ¿ok? Es decir, que tenía consistencia, estaba duro, estaba seco el barro. Esas 5 partes tenía la imagen. Oye bien, porque hay gente que ha visto esto en la Biblia. Tal vez para ti es primera vez que oyes esto, que te detienes en esto. Y aquí está la historia socio, político, religiosa de la humanidad desde Nabucodonosor hasta el fin de los tiempos. Dios le mostró a Nabucodonosor, a partir de él, cómo serían los tiempos políticamente, geográficamente, sociológicamente, religiosamente,
hasta el final de los tiempos de la humanidad. El fin de la historia de la humanidad. Eso se llama escatón. Cuando tú oigas la palabra escatón, a eso se refieren los estudiosos de la Biblia, los estudiosos de los tiempos, cuando hablan así como la historia de la humanidad. Comenzó en Edén, termina cerrándose en lo que es cielo nuevo y tierra nueva, pero antes de eso tiene que venir un escatón. Los cielos pasarán, el cielo se recogerá como un pergamino, vienen los juicios de Dios, la iglesia es tomada antes de los juicios, cuando pasa su fuetacito, coge la iglesia en medio de la tribulación, no la gran tribulación, porque lo denominado gran tribulación son aparentemente 7 años, donde los primeros 3 son de aparente paz, donde hay una mezcla de persecución sobre la iglesia, hay tribulación, y luego viene y se intensifica y se pone a nivel de gran tribulación. En algún momento la iglesia es tomada. Algunos entienden que antes de que comiencen los fuetazos y las persecuciones y las iras de Dios y las copas de Dios, la iglesia se va. Bueno, yo entiendo que hay una línea fina ahí, que hay un impasse donde es mejor estar preparados y que nos vayamos donde no haya ningún problema, a que nos cojan algunos problemitas y que estemos desprevenidos. De manera que tiene que haber sensatez, tiene que haber preparación. Yo le estoy dando con detalles un estudio que yo lo simplifico de la manera siguiente. Si usted quiere un estudio en un instante, en un segundo, y se va hacia otra cosa, le puedo decir que Daniel y Apocalipsis se resumen en que usted tiene que estar preparado y que el Señor vuelve. En eso se resume. Pero entre esas dos cositas hay una serie de verdades que están confundiendo mucho a la gente, aún por boca, y yo entiendo que sin intención ninguna de dañar o de confundir, pero lamentablemente yo he sentido una alta responsabilidad de remendar las redes. Las siglas, si usted combina Ramón Emilio Re y Méndez, es Remen, y ustedes ven, algunos que leen cosas que yo escribo han visto que yo pongo Remen, porque es la manera de abreviar mis dos nombres y mi primer apellido, Remen. Pero remendar las redes es corregir las redes, y siento una carga muy fuerte en mi espíritu cuando veo expositores, cuando veo gente enseñando, gente predicando, con pequeñas distorsiones aquí y allá que pueden traer confusión a los corazones de los oyentes. 5 partes tiene la imagen de esta estatua, porque en 5 partes, a partir de Nabucodonosor, se ha dividido la historia. Si usted va al versículo 36 del capítulo 2 de Daniel, donde estamos, se va a encontrar con la interpretación del sueño. Esto es vital. Un hijo de Dios, una hija de Dios, un llamado cristiano, que no conozca este capítulo de Daniel, donde Nabucodonosor tiene un preview, tiene una previsión de lo que es las edades y los tiempos. Un cristiano, uno que se dice ser cristiano, un hijo de Dios, una hija de Dios que no conoce este capítulo, está feo para la foto. Gloria a Dios que si usted no lo sabía, bueno, pues lo está sabiendo, porque uno no nace sabiendo, uno necesita instrucción, uno necesita enseñanza. Entonces aquí en este capítulo 2 de Daniel está la historia de la humanidad desde Nabucodonosor hasta el fin de la historia, dividida en 5 períodos, ilustrado en la división de la estatua de la imagen que él vio. Versículo 36, vamos para algún sitio, tranquilo. Versículo 36, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes,
porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Nabucodonosor, la cabeza de oro. Le está diciendo, tú eres la cabeza. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce. El que seguía era un reino de plata. Después un reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Oiga bien, sobre toda la tierra. Obviamente era sobre el mundo conocido, pero sobre toda la tierra. O sea que eso del nuevo orden mundial, ¿te estás dando cuenta que no es nuevo? Desde Nabucodonosor ya había un desorden espiritual manifestado como aparente nuevo orden mundial. Aquí está diciendo que el cuarto reino, el que sucedería al tercero, era de hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Dice el versículo 44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Hay otro punto donde no vamos a entrar en esta ocasión, donde se habla de que hubo una piedra. Bueno, vamos a leerlo ahí en el versículo 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro y el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de suceder en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Esa piedra no cortada por mano de hombre, luego entendemos que es el advenimiento de Jesucristo, que destruye el sistema humano de gobierno para instaurar el reino milenial. Algunos piensan que literalmente van a ser 1000 años de paz. Otro entiende que el milenio es simplemente una figura para ilustrar algo indefinido. Usted crea lo que más le guste, porque al final de cuentas la gente vive así, la gente vive creyendo lo que más le gusta. No lo que dice la Biblia, no lo que dice el Espíritu que escribió la Biblia. La gente termina creyendo lo que más le gusta. Ahora, hay cosas que no van a depender de nuestros gustos. Hay cosas que van a depender de lo que Dios ha establecido. De manera que yo entiendo que lo más prudente es que nosotros creamos lo que más se acerca a lo que Dios ha establecido, para que no seamos decepcionados. Daniel capítulo 2, ahí tenemos todas las épocas, desde Nabucodonosor hasta el final de los tiempos. Comienza la cabeza de oro. Es muy importante, oye bien, escucha bien, muy importante que entiendas que comienza en oro, después plata, después bronce, después hierro y después hierro con barro. Yo le pregunté al Espíritu, ¿y cuál es el significado de que las cosas comienzan siendo de oro, de alto valor, y comienza poco a poco, sistemáticamente, perdiendo valor? Oro, plata, ¿te estás dando cuenta la degradación que hay? Oro, plata, bronce, hierro, y después del hierro, barro. Comienza como oro y termina como barro. Y es porque el poder iría perdiendo humanamente valor, respeto, trascendencia. Es decir, que lo que la humanidad ha vivido en términos de gobierno, globales, locales, siempre en realidad ha existido un
viejo desorden espiritual que comenzó en Edén, cuando la serpiente antigua, como le llama Juan en Apocalipsis, entró al Edén. Entró a traer desorden espiritual. Todos los gobiernos de la tierra, como se ha manifestado históricamente, por medio de imperios, por medio de reinos, por medio de presidencia, por medio de primeros ministros, no importa el denominativo o el intento de comunismo, de socialismo, todo eso ha sido el intento del ser humano. Y el hecho de que comience en oro y termine en barro es que con el tiempo el sistema mismo, el intento mismo del ser humano, que comenzó con mucho valor, cada vez ha ido perdiendo más valor y cada vez lleva un mayor deterioro en su intento de hacer lo que originalmente le correspondía a Dios como gobernante de su creación. El pueblo de Dios no tenía reyes originalmente. Dios era su rey. Sin embargo, ellos vieron que las demás naciones tenían reyes y ellos le dijeron al profeta Samuel: mira, dile a Dios que nosotros queremos un rey como las demás naciones de la tierra. Y Samuel va delante de Dios y le dice: Señor, esta gente quiere un rey como las demás naciones. Triste estaba Samuel. Y Dios le dice a Samuel: no te sientas mal, que a quien han desechado es a mí, no a ti. Ellos quieren rey, vamos a darle un rey. Y le dieron a Saúl. Saúl significa anhelo. Saúl significa anhelo. El diseño de Dios para su pueblo no era ese tema de que tuvieran reyes. Pero como ellos quisieron reyes, Dios le dio uno. Y Nabucodonosor, que era oro, terminó su gobierno a través de las edades, distorsionándose, deteriorándose. Usted no ve que la gente no tiene respeto ya hoy día, que ya cualquier presidente, es la verdad, y que no hay respeto por las autoridades, que no hay respeto por el presidente, no hay respeto por los primeros ministros, no hay respeto por los reyes. A los reyes, por ejemplo, de España, le dicen verdades en su cara, se mofan de ellos, se burlan de ellos. A cualquier presidente le dicen en su cara que dimita, que renuncie. A cualquier primer ministro le dicen: usted es un corrupto, se lo dicen en su cara. O sea, es evidente que lo que comenzó como algo de mucho valor, de oro, hoy día está en la bajeza más profunda, denominada en la imagen como la mezcla del hierro con el barro. Un paréntesis. Mientras yo hacía mis apuntes, mis notas, el Espíritu me enseñaba, me mostraba que esta imagen que Nabucodonosor vio en su sueño, en su visión, y que Daniel ahora le explica, tiene que ver con el diseño del mundo, de lo que el mundo ha establecido como gobierno, como diseño de funcionamiento. Esa imagen tiene que ver con el mundo, con el diseño del mundo. Porque entonces me dice, de forma paralela, si tomamos la imagen de Nabucodonosor para el mundo nuestro, fíjense qué interesante, eso usted no lo va a encontrar por ningún lado. Le estoy dando la primicia, porque la primicia me la dio el Espíritu Santo. La cabeza en esa imagen es Salomón. Salomón fue quien vistió el reinado sobre Israel con más suntuosidad y mayor majestad. Pero después de Salomón,
que viene la segunda parte, que es plata, el reino de Salomón se dividió. Oiga cómo es el espíritu. El reino de Salomón se dividió con el reino del norte y el reino del sur. La tercera parte, que es bronce, que es el vientre y los muslos, fue cuando ellos fueron llevados al cautiverio. Las tribus son llevadas al cautiverio. Tanto las 10 tribus del norte como las 2 tribus del sur, todas fueron llevadas al cautiverio. Los que fueron llevados cautivos a Babilonia regresaron. Los que fueron llevados cautivos a Siria se dispersaron a todo lo ancho del globo. La cuarta parte, que son las piernas, que precisamente representan al imperio romano, porque la cabeza por allá era Nabucodonosor, los brazos y el pecho fue el imperio medo-persa, el vientre y los muslos fue el imperio griego, las piernas el imperio romano, y entonces los pies, la división de las naciones, que es lo que entendemos que podría eventualmente darse para el cumplimiento y el cierre del tiempo, como nosotros lo conocemos como historia. Y ahí se manifiesta en los tiempos del fin. ¿Ok? Ahora, volviendo al paralelismo de lo espiritual, Salomón siendo la cabeza, oro, nunca se vio tanto oro en Israel como en el reinado de Salomón. El pecho de plata sería ya de menos valor porque sería el reino dividido, norte y sur. El vientre y los muslos, el cautiverio, bronce. Las piernas, que es hierro, precisamente asociada en la primera imagen como el imperio romano, es redención, porque precisamente durante la manifestación del imperio romano es que viene Jesucristo a redimir. Y es la lanza romana que penetra en el costado de Jesucristo. Y por último, los pies es la iglesia. Fíjate si es interesante que cuando recibí este entendimiento, el Espíritu me trajo las 10 vírgenes. Los 10 dedos de los pies representan las 10 vírgenes. Las 2 piernas representan los 2 pactos. Pero la iglesia, representando los pies en parte débil, el barro, lo humano, en parte fuerte, lo espiritual, porque tenemos una doble naturaleza. Ahí está hablando de los pies con una doble naturaleza. Te estás dando cuenta cómo el mundo espiritual, que algo que Daniel, que Nabucodonosor recibió en una visión, en un sueño, Daniel lo interpreta. El Espíritu trae la aclaración de que ese es el diseño humano. Y que si hacemos un paralelo de eso en el mundo espiritual, entonces la explicación es diferente. Y termino diciendo en este punto de que los pies que tienen que ver con la iglesia tienen que ver con el anuncio del evangelio. Y el Espíritu trae la escritura de Isaías, la escritura de Romanos. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Te das cuenta? Pero bueno, eso fue un paréntesis. Demos un poquito para atrás y volvamos a que aquí en el capítulo 2 de Daniel se nos habla que desde siempre ha habido un supuesto intento de orden mundial. Los imperios que se han sucedido a través de la historia, el anhelo de esos corazones, de esos conquistadores, ha sido arropar. Detrás de mí yo tengo un mapa mundi. Hubo imperios como los que aquí se menciona, el babilónico, el asirio, el medo-persa, el griego, el romano. Y hay un misterio, oye bien, esto es un misterio, esto no está en la Biblia como tal,
no está aquí en la imagen de Nabucodonosor, pero hay un misterio. Y es que una cosa era el mundo conocido. Mira aquí el mapa. El mundo conocido solamente llegaba hasta aquí, hasta España, África, hasta ahí. Todo Occidente era desconocido. Por eso usted me ha escuchado decir que en España había la bandera, la reina tenía un enunciado en la bandera que decía non plus ultra, es decir, de aquí para allá no hay más nada, esto es lo último. España era lo último de la tierra. Cuando los discípulos escuchan que Jesús le dice que lleven el evangelio hasta lo último de la tierra, ellos pensaron en España. Pablo habla de ir a España, Pablo habla de Roma, Pablo habla de España, porque entendía que eran los confines de la tierra. Hay algo que es un misterio, y es que Inglaterra, Reino Unido y los Estados Unidos de Norteamérica, que es una nación hija de Inglaterra, han jugado un rol mundialmente hasta el sol de hoy. Y tiene que haber un cambio en la dinámica de influencia mundial antes de que se alinee la manifestación de los tiempos a la luz de la visión de Nabucodonosor. Esto es un elemento que no toman en cuenta muchos expositores de la Biblia y muchos intérpretes de escatología. Al punto tal que yo he escuchado a algunos decir que Estados Unidos no está en la profecía bíblica. Bueno, usted no va a encontrar que diga Estados Unidos de Norteamérica en la profecía bíblica, pero usted sí va a encontrar a los vástagos de José saltando el muro, a Efraín y Manasés yéndose a los confines de la tierra. Usted se va a encontrar en la profecía de Jacob sobre sus hijos, que le dice a Adán que Adán sería como serpiente junto al camino, y que cuando usted comienza a buscar a través de toda Europa, desde el sureste de Europa hasta el noreste de Europa, se va a encontrar con un país allá arriba que se llama Dinamarca, que en inglés se dice Denmark, que significa la marca de Dan. Es que usted tiene que entender que la Biblia no le va a decir la cosa como que usted está leyendo un periódico. La Biblia no es YouTube ni Facebook. La Biblia es un mundo espiritual para gente espiritual. Cuando usted es guiado por el Espíritu de Dios, entonces usted comienza a armar el rompecabezas como es, porque tiene la referencia original y está siendo guiado, está siendo guiada por el escritor, que es el Espíritu Santo. Entonces Estados Unidos sí juega un rol en la profecía bíblica. Reino Unido sí juega un rol en la profecía bíblica, porque se mencionan a través de los hijos de Jacob, que saldrían por encima de los muros y que se esparcirían a todo lo ancho de la tierra. Un británico, un British, algunos ya lo saben, otros no lo saben, y por sensibilidad los que no lo saben, un British es una persona bajo pacto. Brit significa pacto, ish significa hombre, British significa hombre de pacto. Eso está a nuestros ojos. Esta nación, Estados Unidos de Norteamérica, es una expresión de promesas de Dios a Abraham. Aquí ha venido a converger las tribus perdidas de Israel. Están aquí en esta nación. Están representadas, todas las tribus perdidas de Israel están representadas aquí en esta nación. Por eso ese alto índice de inmigración. Israel no es solamente aquella franja de tierra fértil y desértica en la costa del Mediterráneo. Aquí hay un Israel disfrazado para los ignorantes, disfrazado, cubierto, codificado, rodeado en misterio,
Por eso dice Daniel, los entendidos van a entender, van a comprender y van a resplandecer. Entonces la nación de Israel no es solamente allá. La nación de Israel está representada aquí en Norteamérica y está representada en Reino Unido. Debajo de la reina de Inglaterra, de su silla, del cetro, del cual Dios dijo a David que su cetro de equidad sería perpetuo. En la Basílica de Canterbury está una silla de la dinastía, del reinado, y debajo de esa silla hay una piedra que según la tradición fue traída por Jeremías como un indicativo y una referencia del trono de David. Lo que pasa es que la gente es muy superficial y la gente vive más de cuentos de camino que de profundidad. Estados Unidos, Reino Unido son madre e hija y son las tribus perdidas de Israel con conexión directa y mucha inmigración que a través de los tiempos ha venido a esta nación. Es gente que genéticamente están conectados con esa tribu perdida. Eso mismo también se da a nivel espiritual, porque hay un Israel espiritual que, independientemente de que tenga cierta conexión sanguínea, genética, más que eso lo es en el mundo espiritual. Por eso no todo el mundo es atraído al remanente escogido. Por eso esto no es de multitudes, porque que las multitudes corren en otra dirección, en lo populoso, en lo fácil, en lo simple. Tú sabes que tu espíritu te demanda cosas más profundas, porque hay una referencia en ti que te hace esa demanda. Volvemos a Daniel capítulo 2. 5 divisiones, miles de años, divididos simplemente en 5 partes. Comienza con Nabucodonosor y termina con 10 naciones, ¿se entiende? Cuando se hizo la comunidad europea y comenzaron a entrar, muchos decían, cuando se completen los 10 países que componen la comunidad europea, se va a manifestar ya la gran tribulación, viene el anticristo y viene todo ese tipo de cosas. Sin embargo, no sucedió así. El número siguió en incremento. Pero en algún momento la comunidad europea volverá a ser 10. ¿Por qué? Porque esa va a ser la referencia para que entonces lo que era el Imperio Romano resurja a través de lo que es la comunidad europea. Pero antes de que eso suceda, algo tiene que pasar con los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso estamos viviendo tiempos tan convulsionantes o convulsionados. Por eso hay tantas luchas intestinas, por eso se está promoviendo tanto la violencia, la división interna. No me gustaría decirlo porque yo vivo aquí, tengo a mi familia aquí, tengo a mis hijos aquí, mi esposa, pero parecería ser que este sistema de Norteamérica tiene que colapsar. Y cuando muera la reina de Inglaterra, ya una señora con 90 y tantos años, 92 creo que tiene, y ahí andaba en estos días en la boda de la nieta o la bisnieta, con 92 años. Cuando ella muera, algo se va a detonar en el mundo espiritual. Yo lo he estado diciendo esto por años, porque esa mujer carga una unción. Muchos la ven como una bruja maligna, perversa, pero independientemente de eso, los seres humanos, sean reyes o sean pordioseros, todos jugamos un rol en el diseño de Dios. Todos somos agentes activos, actores activos en el devenir de los tiempos y en el plan de Dios.
Pero cuando la reina de Inglaterra, cuando la reina salga del ajedrez, yo entiendo que eso va a detonar circunstancias, situaciones, movimientos fuertes a nivel geopolítico, económico. Va a haber un cambio drástico. Lo mismo cuando esta nación colapse. Nada es para siempre, en plano, cuando hablamos en plano humano, nada es para siempre. Esta nación fue construida, fue establecida con el deseo de que un individuo no reinase sobre la nación. Contrario a lo que hizo Israel, Israel quiso un rey, los Estados Unidos de Norteamérica fue establecido, esta nación fue establecida con el anhelo de confiar en Dios y no en un hombre, y que el rey no tuviera súbditos. Ellos no querían ser súbditos, ellos querían ser ciudadanos, el pueblo por el pueblo. Y ha funcionado. Esta nación ha sido el anhelo de casi la gran mayoría de todo ser viviente sobre la faz de la tierra. Esta nación ha sido la envidia de muchas naciones, con cosas buenas y con cosas malas. Pero yo entiendo, vuelvo y le reitero, no quisiera que esto saliera de mi boca, pero antes de que se establezca un viejo desorden espiritual, entiéndase, un nuevo orden mundial, algo drástico tiene que pasar con esta nación. Y lamentablemente puede ser que sea un colapso, puede ser que sea una división bien fea, como se están dando las cosas. La palabra dice que una casa dividida no puede permanecer. Y lamentablemente el diseño del Congreso siempre ha sido, aunque el Congreso se le llama la casa, precisamente ha sido tradicionalmente una casa dividida, aparentemente, entre demócratas y republicanos, pero la verdad es que al final del día ellos han sabido operar como uno, sobre todo cuando ha habido situaciones de amenaza nacional, y sale el patriotismo y viene la unión. Mas no así. Hemos visto que con esta situación con China y con el coronavirus y con esta situación, algunos han utilizado más bien lo que debió haber sido como unidad, lo han utilizado como arma para promover más la división. Y dentro de unos meses hay elecciones y yo creo que van a haber muchos episodios feos. Pero oremos, porque a veces nuestra oración es la que ha frenado generacionalmente la manifestación diabólica de entes del infierno que se alinean con el infierno para dañar, romper, matar, destruir. Y la oración de los justos ha frenado. Por eso Dios nos llama como remanente a interceder. Bueno, entonces Daniel capítulo 2, vamos a ir cerrando. Tengo ya que son las 8:20, ya tengo una hora en esto, tenemos una hora en esto. Vamos a dejarlo aquí. Pero Daniel capítulo 2 es el bosquejo de los principales gobiernos de la humanidad a través de la historia, desde el momento de Nabucodonosor hasta el final. Y es una estructura de gobierno de supuesto orden, que más bien es desorden, sin Dios. Aquí no se hace alusión a los reyes de Israel ni al tiempo de los jueces, cuando se operaba bajo el reinado mismo de Dios. ¿Okay? Habiendo entendido esto como base, cómo se dividen los tiempos en esta visión de Nabucodonosor, le digo, es esencial para entender cómo operan y han operado los imperios, los gobiernos, las dictaduras, las democracias, los intentos de comunismo, los intentos de socialismo. Es importante poner esto como fundamento, como base. Por razón del tiempo vamos a dejarlo aquí.
Yo espero que esto les sirva. Repase capítulo 2 de Daniel. Vaya leyendo capítulo 13 de Apocalipsis. Y si el Señor lo permite, el próximo viernes, si no antes, vamos a darle continuidad. Saludamos a la gente que se conectaron al final. El hermano Luis Herrera, vi que por ahí se conectó. Vi que se conectó también mi esposa Yamilka, Johanthony, saludos, Virginia, Mirelis, Miriam también por ahí. Saludos a toda esa gente, Marta Medina, Pablo Torres, John. Saludos a toda esa gente por ahí, preciosa, que aman a Dios, que amamos también en el Señor. Será hasta la próxima. Me quedé con todo el deseo de seguir, pero quiero respetar su tiempo y también el mío. Dios me le continúe bendiciendo rica y abundantemente. Recuerden, repasen Daniel capítulo 2, véanlo con detenimiento. Vayan leyendo Apocalipsis capítulo 13. Y si no lo hacemos antes del viernes, pues el próximo viernes concluimos o por lo menos avanzamos un poco más sobre este viejo desorden espiritual. Bendiciones.